Cuando son las 7:35 de la noche, seguimos aquí en su programa Hablemos de Derecho. Julián, ¿algo por decir? Así es, Armando. Tenemos aquí un comunicado de la Cooperativa de Trabajadores de la Educación del Cesar, que informa que la Cooperativa de Trabajadores de la Educación del Cesar, COTEC, invita a todos sus asociados del municipio de Valledupar a participar en la escogencia de delegados a la Asamblea General periodo 2019-2020, que se llevará a cabo en las instalaciones de su sede, calle 14, número 19A 100, Urbanización Santa Rosa, diagonal al Patinódromo, este martes 19 de febrero del 2019, desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m. Repito, este fue un comunicado informativo de la Cooperativa de Trabajadores de la Educación del Cesar, COTEC. Bueno, entonces hoy seguimos con el programa de hoy, que es la prescripción. Bueno, retomamos, pues, porque ese era el tema principal, pero entonces hoy lo vamos a decir como pregunta. ¿Sabe usted si su impuesto predial prescribió? Si usted no sabe, tome atenta nota o comuníquese con nosotros al número 317-772-4629 y expónganos nuestro caso. Bueno, debemos empezar con un bosquejo del concepto de prescripción según el Código Civil en el artículo 2512. Vamos a hablar sobre la definición de prescripción. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, de haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo en los demás requisitos legales. Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción. ¿Qué nos quiere decir este concepto de este artículo del Código Civil? Que es una de las maneras de adquirir las cosas ajenas o de extinguir acciones. Cuando habla de adquirir cosas ajenas, nos habla de cuando usted, señor oyente, le dejan cuidando un lote o casa por más de 10 años, usted puede adquirir ese dominio si no reconoce dueño. Entonces ya podemos hablar más adelante sobre lo de extinguir las acciones. Nuestra compañera Lice nos puede hablar en estos momentos sobre extinguir las acciones. Lice o Julián. Vale, vamos a decir por qué estamos tratando este tema, ¿vale? Dale. El tema que estamos tratando es prescripción a impuestos. ¿Por qué? En este caso, más precisamente, hablaremos de la prescripción al impuesto predial, que es el tema que más nos está atañendo. ¿Por qué nos importa tanto? En lo personal, en el consultorio jurídico, me encuentro con muchos casos de personas que le está llegando su cobro del impuesto predial. Este impuesto lo reciben por un valor de 12 millones en muchos casos, 12 millones, 14 quizá, en el mejor de los casos quizá unos 9 años, y vemos que le hacen un cobro desde el año 2002 al año 2018. Ahora, el impuesto predial hoy en día se está cobrando así porque el municipio requiere de sus impuestos como cada año. Sin embargo, le está haciendo un cobro que no debe. Para todo el oyente que me está escuchando, le están haciendo un cobro que usted no tiene que pagar totalmente. Aclaro esa parte. Esto es como el alma de este programa Hablemos de Derecho, que es tratar de que las personas, de que los oyentes que tenemos salgan de esta duda sin acudir a un consultorio jurídico o acudir a un abogado. Ahora, este impuesto predial, como ya les mencioné, supongo usted lo están cobrando desde el año 2002 al 2019. El asunto es que, como ya lo mencionó mi compañero Armando, está la figura de la prescripción. La prescripción aplica para cuando no se le ha hecho el cobro desde los 5 años para allá, es decir, hablemos de 2019, 2018, 2017, 16, 15. Si ustedes le están cobrando del 2014 para allá, para adelante, es decir, 2014, 2013 y hacia allá arriba, usted está en su derecho de pelear porque no se le debe cobrar este impuesto si antes no se le había cobrado. Y después de eso hablaré más precisamente. Lisette. Bueno, hablemos un poco acerca del concepto de impuesto predial para poner en sintonía a los oyentes. El impuesto predial es un tributo que lo administran los municipios. Y respecto a la prescripción de la acción de cobro sobre este impuesto, se deben aplicar a las mismas reglas que contiene el Estatuto Tributario Nacional, más exactamente en sus artículos 817 y 818. Ahora bien, ¿desde cuándo se empiezan a contar los 5 años de prescripción? Se empiezan a contar en las siguientes situaciones. Primero, la fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional para las declaraciones presentadas de manera oportuna. Segundo, la fecha de presentación de la declaración cuando su presentación ha sido extemporánea.
Tercero, la fecha de presentación de la declaración de corrección con relación con los mayores valores. Y por último, la fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión. Veamos más a fondo cómo operan este tipo de situaciones. Resulta que las deudas fiscales se hacen exigibles desde el momento en que vence el plazo para presentar las declaraciones tributarias. Por ejemplo, si una declaración tributaria es presentada antes de su vencimiento, los 5 años se cuentan a partir de la fecha de vencimiento, no de la fecha de la presentación. Cuando la declaración es presentada de forma extemporánea, los 5 años se empiezan a contar desde la fecha en que se presentó y no a partir de la fecha de vencimiento de la presentación, que en este caso será anterior a la de la presentación. ¿Cuántos años es? Recuérdame. 5 años. 5 años, mira. Me tengo que remitir de nuevo a las experiencias vividas en el consultorio jurídico. En el consultorio jurídico llegaban personas exigiendo que uno les hiciera, porque no lo hacen, no lo piden cordialmente, exigiendo que uno le hiciera un derecho de petición por prescripción, ahorita hablaremos de eso también, porque ya se le habría prescrito, y hablan de 3 años. Señores, por ahí hay muchas personas malintencionadas, entre comillas abogados, que no son más que tinterillos, que solamente fueron a un daño en la universidad, que dicen que usted tiene derecho después de 3 años. No, señoritos, usted tiene derecho después de 5 años, y eso bajo ciertas condiciones. Lice, continúa, discúlpame por interrumpirte. Bueno, sigo. Cuando las declaraciones tributarias son objeto de corrección que implica un mayor valor a pagar, los 5 años se cuentan a partir de la fecha de presentación de la declaración de corrección, pero solo para el mayor valor determinado en la corrección. Para el resto, es decir, para el valor inicialmente determinado, se cuenta desde la fecha de presentación en el caso de haber sido extemporánea o a partir de la fecha del vencimiento de plazo para declarar. Cuando los valores adeudados han estado sometidos a un proceso de discusión, el plazo de los 5 años se deben contar, a partir de la ejecutoria del respectivo acto administrativo que resuelve la discusión. Por ejemplo, la liquidación oficial de revisión que ha quedado en firme o de la notificación de la sentencia del Consejo de Estado que pone fin a la discusión en la jurisdicción contencioso administrativo. Yo le voy a aclarar más coloquial lo que Lice dijo. Bueno, si usted lo notifican, usted notificado, cuando usted acepta la notificación, usted firma, a usted prácticamente está interrumpiendo la prescripción. Sí. La prescripción de sus años. Si usted hace acuerdo de pago, también interrumpe la prescripción. Hay personas que, por ejemplo, yo tuve en mis manos un recibo del impuesto predial donde están cobrando desde el 2002. Sí, o sea, ya es mucho tiempo. Entonces, yo lo miré y yo dije, no, pero no pueden estar cobrando tanto tiempo. Pero lo están haciendo, pues, ¿de quién cae? Exacto. Entonces, ellos argumentan de que las personas ya fueron notificadas. Y cuando te muestran la notificación, te muestran que es una firma totalmente falsa. Fraudulenta. Exactamente. O sea, vi esos casos en el consultorio, que el consultorio como me marcó a mí, vi esos casos mucho en el consultorio, llegaban las personas con un comunicado, no, es que a mí sí supuestamente me notificaron, pero yo no tengo ni idea de quién es esta firma. Supuestamente entonces llegaron a la casa, le dejaron el recibo, la factura, hasta el mismo persona que no sé si se lo botan en la terraza. No tanto eso, la misma persona que entrega la correspondencia firma y deja eso y, y notifican que dicen no, una notificación no es así. Es más, ni siquiera tampoco hacen el ejercicio de saber a nombre de quién está, sino que colocan otro nombre diferente a la titular del cual viene el nombre del impuesto, el recibo del impuesto predial, que es lo más terrible. Lastimosamente hoy no tenemos al secretario de Hacienda, pero era esta una pregunta para él: ¿por qué se está haciendo esta irregularidad? Señores, se van a ganar una demanda por hacer estas irregularidades en los cobros que se está haciendo. Estamos llenando primero a la gente por un impuesto que ya prescribió, como lo digo, año 2002, señores que llegan asustados a la alcaldía porque supuestamente deben 12, 14, 15 millones de pesos cuando no se le hizo su cobro en el momento oportuno. No quiero tampoco echar la culpa a la alcaldía porque no haya hecho su cobro oportuno. Sin embargo, ellos están en su derecho de esperar la prescripción y ustedes están en su derecho de cobrar. Ahora, antes no hacíamos estos cobros
cada año. Ahora sí se está haciendo cada año, o sea, sí se hacía legalmente, pero la alcaldía no se tomaba la molestia de notificarlo cada año. Sin embargo, es obligación, y lo recargo, es obligación de la persona acercarse a pagar sus impuestos. Sin embargo, bueno, si ya pasaron 5 años, usted no lo notificaron, por favor, ya exija su prescripción. Igual creo que eso lo está haciendo la alcaldía, como ahora se vino la nueva ley, la nueva reforma tributaria, y ante eso lo que les otorga a las entes territoriales es cobrar el impuesto predial. Dentro de la nueva reforma tributaria que fue aprobado, eso está exigencia. Entonces por eso ellos están buscándolo, o sea, como diciendo, tenemos la economía en nuestro territorio porque el gobierno nacional no nos va a girar, entonces empecemos a cobrar. Cabe aclarar a los oyentes que no es una excusa la figura de prescripción para que no paguen impuestos. Debemos recordar. No es que me voy a esperar, me llegó la. Exactamente. Claro está, hay ciertas situaciones en las que se interrumpe el término de prescripción. Sin embargo, cuando se interrumpe el término de prescripción, los 5 años inician a contar nuevamente. Entonces es importante tener claro este tipo de situaciones, que son las siguientes. Por la notificación del mandamiento de pago, como les mencionaba mi compañero, ahí se interrumpe el término de prescripción. Otra situación es por el otorgamiento de facilidades para el pago, es decir, algún acuerdo de pago que se haya hecho con la administración. También por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa, pero ya eso es en casos especiales, y por la emisión de la solicitud del concordato, es decir, la reestructuración. A ver, yo tengo aquí un comunicado que de parte de una vez le hago a la gente que tiene este interés de pagar este impuesto. ¿Por qué? Desde junio, los informo, el municipio va a empezar a embargar, para que no se vayan asustando cuando le llegue una notificación por embargo. Para que no les pase eso, los animo a pagar su impuesto predial lo justo. Si usted ve que en su factura de impuesto predial están cobrando desde el año 2002 o 2000 incluso, acérquese a un consultorio jurídico o a un abogado particular, o a mí, porque no mentira. O visítenos acá en nuestras oficinas en la Boca del Cañaguate, también lo podemos asesorar. Claro. Exactamente. Sí. Ahora, ¿por qué lo estoy animando desde ahora? Porque ahora son beneficiarios de ciertos beneficios. Esos descuentos que son los siguientes. Los contribuyentes cuentan con incentivos de 15% hasta el 30 de marzo, de un 10% hasta el 30 de mayo y de un 5% hasta el 29 de junio. Quienes no se pongan al día durante los próximos 6 meses deberán pagar intereses moratorios a partir del 1 de julio, de conformidad con lo establecido en el artículo 306 del acuerdo 015 del 28 de noviembre de 2008. Señores, a pagar su impuesto predial. Sean beneficiarios de estos descuentos, si no, obviamente la deuda crecerá cada año. Muchas personas me dicen que por qué se paga este impuesto predial, y eso es normal, es en todos los países y crece cada año lastimosamente. Si usted vio que a su casa le hicieron una repavimentación o en la esquina de su casa colocaron un nuevo parque, sí va a llegar un impuesto un poquito más encimita por varios factores que influyen en el cálculo del valor del impuesto predial. ¿Cuáles son estos factores? Primero, el área del valor. Esto implica un cálculo con base en varias manzanas, es decir, cuántas casas están construidas quizá en el territorio, o si hay una sola casa, obviamente será mayor el tipo de su casa y todo esto. Enclave del valor, que es el cálculo por enclave, se hace cuando una porción de manzanas o lotes habitables son notoriamente diferentes en valor y características de respeto a los demás. Si usted vive en una parte urbanizada, verá que el impuesto predial de casa a casa es el mismo. Si usted vive en una cuadra quizá donde cada casa es diferente, pues el impuesto predial será diferente. Tenemos también el factor del corredor de valor, que es el cálculo que se hace cuando el inmueble se encuentra en una avenida o viabilidad importante o muy transitada, lo cual avalúa más el sector. Esto también tiene el cálculo de valor del inmueble, que depende del tipo de inmueble, superficie del terreno, tamaño de la construcción, número de pisos, antigüedad del inmueble, entre otros, que acrecen el valor del impuesto predial. Cuando son las 7:49, Lisette, ¿tienes algo más que agregar? No, Armando. Bueno, entonces, Julián, muchas gracias por tu intervención. Lisette, muchas gracias. Vamos a recordar, o vas a decir algo más, Julián. Sí, para recordarle nuestras redes sociales. La primera mitad del programa no pudimos estar en vivo en nuestro Instagram, que es @Hablemos de Derecho Oficial. Sin embargo, lo tenemos en nuestra cuenta aliada @tuperfilnet. Estuvimos con el senador hablando de fracking y de medio ambiente. Recordarles también que nos sigan en Twitter. ¿Cuál es nuestro Twitter? @Hablemos de Derech 2 y en Facebook Hablemos de Derecho. Y más que todo, el próximo viernes tenemos un programa muy interesante. El lunes
empezamos nuevamente con Hablemos de Derecho. Somos lunes, miércoles y viernes. Y el próximo viernes, que son los viernes sociojurídicos, tenemos un tema de mucho interés y vamos a abarcar un tema sobre lo que el fallo del Consejo de Estado sobre las infracciones de moto. Esperemos tener aquí el autor de esa sentencia, de esa hazaña, porque obviamente haber cambiado una palabra del Código Civil, eso hay que reconocerlo y hay que felicitar a esa persona públicamente. Claro. Señores, gracias por escucharnos. Muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Buenas noches.